Ley de Coulomb y campo eléctrico. Vamos a definir la ley de Coulomb. Consideremos una carga Q1 y una carga Q2 separadas una distancia r. Se va a ejercer una fuerza de repulsión entre estas dos cargas si estas dos cargas tienen el mismo signo, y unas fuerzas de atracción si estas cargas tienen signos contrarios. Vamos a denotar por F12 a la fuerza que va a ser ejercida por la carga 1 sobre la carga 2, y de la misma manera vamos a denotar fuerza 2,1 a la fuerza ocasionada por la carga 2 sobre la carga 1. Recordemos que las fuerzas son magnitudes vectoriales, por lo tanto la fuerza va a estar dada por esta fórmula, cuya dirección va a estar dada por el vector unitario R12 si la fuerza es ocasionada por la carga 1 hacia la carga número 2. De esta manera nosotros vamos a poder definir la ley de Coulomb de la siguiente manera. La magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias que las separan. Recordemos que esta definición es para la magnitud de esa fuerza eléctrica, donde la constante K, que se encuentra aquí en nuestra ecuación, representa la constante eléctrica o la constante de Coulomb, cuyo valor es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Además, esta constante también está definida por esta ecuación en función de la permitividad en eléctrica en el vacío epsilon sub 0, cuyo valor es 8,85 por 10 a la menos 12. Es importante también recordar el valor de la carga de un electrón, que es 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Como la carga del electrón es una unidad muy pequeña, nosotros vamos a trabajar con la unidad de Coulomb para representar a las cargas, cuyo valor sería 6,24 por 10 a la 18 electrones. Recordemos la ecuación de la fuerza gravitacional, que es muy parecida a la fuerza eléctrica. A diferencia de la fuerza eléctrica, que como hemos podido observar existen fuerzas de repulsión como fuerzas de atracción, en el caso de las fuerzas gravitacionales únicamente existen fuerzas de atracción. La constante gravitacional de Newton tiene un valor de 6,67 por 10 a la menos 11. Vamos a definir ahora el campo eléctrico, y para definir el campo eléctrico es importante definir qué es una carga puntual. Una carga puntual es un objeto cuyo radio es muy pequeño comparado con la distancia entre esta y otros objetos que lo rodean. Se tiene una carga positiva Q mayúscula separada una distancia r de una carga puntual Q minúscula. Estas van a ejercer una fuerza de repulsión entre ellas, definida por la ley de Coulomb que vimos anteriormente. Considerando que esta carga Q minúscula es una carga puntual, los efectos que van a causar sobre la carga Q mayúscula van a ser despreciables. Si nosotros retiramos la carga Q y en su lugar ponemos un punto P, ¿qué ha sucedido con nuestra ecuación? Al retirar esta carga Q, los efectos que va a tener esta carga Q mayúscula sobre ese punto van a seguir existiendo a pesar de que nosotros hemos retirado esa carga Q, de tal manera que vamos a tener en ese punto una fuerza por unidad de carga, la cual nosotros la vamos a definir como campo eléctrico. El campo eléctrico va a ser mayor o más intenso mientras se encuentre más cerca a la carga, y va a tener menos intensidad si se encuentra más alejado de la carga. Nosotros representaremos al campo eléctrico con vectores saliendo de esta carga si es que la carga es positiva. Por lo tanto,
nosotros vamos a establecer al campo eléctrico mediante esta ecuación, la constante de Coulomb multiplicado por la carga sobre la distancia elevado al cuadrado. Entonces nosotros podemos ya definir qué es el campo eléctrico. El campo eléctrico es aquella región del espacio que rodea a toda carga eléctrica y a través de ella se llevan a cabo las interacciones eléctricas. Hasta este punto nosotros ya hemos definido lo que es la fuerza eléctrica y también el campo eléctrico. Además que la constante de Coulomb está dada por esta ecuación en función de la permitividad eléctrica en el vacío. Líneas de campo eléctrico. Los patrones de campo eléctrico se representan por líneas conocidas como líneas de campo eléctrico. Vamos a ver cuáles son estas características de las líneas del campo eléctrico. La primera característica, el campo eléctrico es tangencial a la línea. Podemos observar aquí en la gráfica que en cada punto que podamos representar en el campo eléctrico vamos a tener un campo eléctrico tangencial a dicha línea. Veamos otro gráfico donde se puede observar que el campo eléctrico en el punto P es tangencial a esa línea en ese mismo punto. De la misma manera, en el punto R el campo eléctrico es tangente al punto R en dicha línea. Otra característica del campo eléctrico es que éstas nacen en las cargas positivas, como se puede observar aquí en esta carga positiva. Nacen o salen de las cargas positivas y mueren o ingresan a las cargas negativas. Además, otra característica importante es que las líneas de campo eléctrico nunca se van a cruzar, como se puede observar en esta parte de esta gráfica. Estas líneas de campo eléctrico tendrán las mismas direcciones, pero nunca se van a cruzar. También la magnitud del campo eléctrico es directamente proporcional a la densidad de líneas. Si nosotros tenemos más densidad de líneas en esta parte, significa que la magnitud del campo eléctrico es mayor. Vamos a ver un ejemplo sobre el campo eléctrico. Dice, dos cargas puntuales Q1 igual a 1,2 por 10 a la menos 8 Coulomb y Q2 menos 1,2 por 10 a la menos 8 Coulomb. Están separadas una distancia de 10 centímetros como se indica en la figura. Calcular los campos eléctricos debido a estas cargas en los puntos A, B y C. Bien, vamos a empezar en calcular el campo eléctrico en el punto A. Veamos la gráfica. Aquí tenemos la carga 1, la carga 2 y aquí en esta parte tenemos el punto A. Tenemos que calcular en este punto cuánto es el campo eléctrico. Para esto vamos a graficar los vectores de campo eléctrico en el punto A. Tenemos la carga 1, la cual va a generar un campo eléctrico en todo su entorno. El campo eléctrico que va a generar la carga 1 hacia el punto A va a estar en esta dirección, puesto que nosotros hemos definido que el campo eléctrico salen de las cargas positivas. Bien, la carga Q2 también va a generar un campo eléctrico a su alrededor. Como es una carga negativa, el campo eléctrico que genera esta carga Q2 va a ingresar hacia la carga negativa. De esta manera nosotros ya tenemos el campo E1 y el campo E2 en el punto A. Podemos observar que los dos campos eléctricos tienen la misma dirección. Entonces vamos a sumar estos campos eléctricos para obtener el campo eléctrico resultante en el punto A. Recordemos siempre que el campo eléctrico es una magnitud vectorial, pero como en este caso los campos se encuentran en la misma dirección, lo podemos sumar algebraicamente. Vamos a reemplazar o sustituir el campo eléctrico por sus ecuaciones correspondientes y luego vamos a reemplazar por los valores que nos están dando en el problema.
Vamos a factorizar estos dos valores, que es la carga eléctrica y la carga en cada uno de esos puntos, Q1 y Q2. Recordemos que o observemos los datos, podemos ver que tienen la misma magnitud, 1,2, pero en sentidos opuestos. Los sentidos del campo eléctrico ya lo hemos trabajado graficando la dirección de los campos eléctricos. Reemplazamos el valor del radio de cada uno de ellos. En el caso de la carga 1, la distancia va a ser de 6 centímetros, y en el caso de la carga 2 la distancia va a ser de 4 centímetros. Recordemos trabajar siempre en las unidades del sistema internacional, convirtiéndolos esas distancias a metros. Para resolver estas operaciones utilizamos nuestra calculadora y vamos a obtener el campo eléctrico en el punto A, 9,75 por 10 a la cuarta newton sobre coulomb. El siguiente caso sería hallar el campo eléctrico en el punto B.